Hoy vamos a adentrarnos en uno de los mayores desastres de ciberseguridad de la historia, las brechas de datos de Yahoo. Pero ojo, esto no es solo una historia sobre hackers, es, sobre todo, la crónica de cómo el silencio de una gran empresa puede llegar a ser tan destructivo como el propio ataque. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de la que estamos hablando, empecemos con una sola cifra: 3.000 millones. Ese es el número de cuentas de Yahoo que se vieron afectadas en la brecha de 2013. No unas pocas ni la mayoría, no. Todas. A día de hoy sigue siendo la mayor brecha de datos en la historia de Internet. Una auténtica barbaridad. Y aquí es donde la historia da un giro de guión, porque el ciberataque, por masivo que fuera, es solo una parte del problema. La otra parte, la que de verdad convirtió una crisis en una catástrofe, fue la gestión de esa crisis, o, para ser más exactos, la total falta de gestión. Vale, vamos a desglosarlo un poco, porque no estamos hablando de un único incidente, sino de dos ataques diferentes, masivos, que tenían un mismo objetivo: la enorme base de datos de usuarios de Yahoo. A ver, lo que vemos en esta tabla es muy revelador. Por un lado, la brecha de 2013, 3.000 millones de cuentas, una locura, y el atacante desconocido. Por otro lado, la de 2014, 500 millones de cuentas, que ya es muchísimo, pero esta vez se sabe que fueron actores patrocinados por un Estado. Pero la clave, la verdadera bomba, está en la última fila, las fechas de divulgación. Fijaos en el retraso de años entre los ataques y el momento en que se informó a los usuarios. ¡Años! ¿Y qué se llevaron exactamente? Pues vamos, básicamente nuestra identidad digital. Nombres, correos, teléfonos, fechas de nacimiento y lo más peligroso, contraseñas hasheadas y en algunos casos las preguntas y respuestas de seguridad, o sea, la puerta de entrada a muchísimas otras de nuestras cuentas. Y la cosa se pone todavía más técnica, y la verdad, más alarmante. Los atacantes usaron un método bastante sofisticado llamado cookies falsificadas. Para que nos entendamos, esto les permitió acceder a 32 millones de cuentas como si fueran el propio usuario, sin necesidad de contraseña. O sea, no solo robaron los datos, sino que tenían una llave maestra para entrar y salir de las cuentas cuando querían. Ahora pasamos al meollo de la cuestión, al núcleo del fracaso corporativo, a ese lapso de tiempo inmenso entre que Yahoo se enteró de los ataques y el momento en el que, por fin, decidió contárselo al mundo y a sus propios usuarios. Esta cronología es demoledora. El primer ataque, el de los 3.000 millones de cuentas, ocurre en agosto de 2013. El segundo, a finales de 2014. Y la empresa ya era consciente de que había una intrusión gorda. Pero ¿cuándo lo cuentan? Pues hasta septiembre de 2016 no revelan el segundo ataque. Y hasta diciembre de 2016, más de 3 años después, no admiten el primero. La confesión total de que todas las cuentas habían sido afectadas no llegó hasta octubre de 2017. Increíble. La reacción, claro, no se hizo esperar. Un grupo de 6 senadores de Estados Unidos llegó a calificar este retraso de inaceptable en una carta enviada directamente a la CEO de Yahoo. El escándalo ya había saltado a las más altas esferas del gobierno. Y aquí está el punto crucial de todo esto. No fue por desconocimiento. Una investigación interna de la propia Yahoo concluyó que la cúpula directiva, con la CEO Marissa Mayer a la cabeza, sabía de las intrusiones, pero, sencillamente, no investigó como debía ni informó a la compañía. O sea, el fallo vino desde arriba del todo. Todo este silencio, claro, no solo destrozó la reputación de la empresa, tuvo un impacto económico directo, medible y masivo. Vamos a ver las cifras que hablan por sí solas. Primer gran golpe. Justo cuando Verizon estaba en pleno proceso de comprar Yahoo, estalló todo el escándalo. ¿El resultado? Pues que Verizon rebajó el precio de compra en 350 millones de dólares. Así, de un plumazo, ese fue el precio inicial de no haber sido transparentes. Luego llegaron los reguladores. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, la SEC, les impuso una multa de 35 millones de dólares. ¿El motivo? Por no haber revelado la brecha a sus inversores a tiempo, lo que básicamente se considera engañar a los mercados. Y por supuesto, quedaba pagar la factura a los principales afectados, los usuarios. Después de una demanda colectiva masiva, a Yahoo no le quedó otra que pagar un acuerdo final de 117 millones y medio de dólares para compensar a las víctimas cuya información personal había quedado totalmente expuesta. También rodaron cabezas, claro. Hubo consecuencias personales para los directivos. El director de servicios jurídicos dimitió. A la CEO Marissa Mayer le retiraron sus bonus. Y un dato que es muy revelador. El jefe de seguridad, Alex Stamos, ya se había ido en 2015. La razón: se cansó de que le negaran los fondos que pedía para mejorar la seguridad. Una señal de alarma que nadie quiso escuchar. Pero bueno, ¿y qué pasó con los que empezaron todo esto? La historia ahora se traslada a una investigación criminal a nivel internacional para intentar encontrar a los responsables del ataque de 2014. La trama que destapó el FBI es digna de una novela de espías.
Primero, 2 agentes del servicio secreto ruso, el FSB, dirigen la operación. Segundo, contratan a un hacker muy conocido, Alexei Velan, para que reviente la base de datos de Yahoo. Y tercero, recurren a otro hacker, este canadiense, Karim Baratov, para que use esos datos robados y ataque cuentas específicas fuera de Yahoo. Sin embargo, de los 4 acusados por el FBI, solo uno fue arrestado y juzgado en Estados Unidos: el eslabón canadiense, el hacker a sueldo Karim Baratov. Los agentes rusos y el hacker principal se quedaron fuera del alcance de la justicia estadounidense. Y este contraste es increíble, la verdad. Por un lado, la condena de Baratov, 5 años de cárcel y una multa de más de $2 millones. Por otro lado, la vida que él mismo describe en sus memorias, un estilo de vida de fiesta financiado de arriba abajo con sus actividades ilegales. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? Pues yo diría que con 3 ideas clave. Primero, que la escala importa, y mucho. Esta brecha sentó un precedente terrible. Segundo, que la transparencia es fundamental. Tardar en contar las cosas tiene costes financieros y de reputación gigantescos. Y tercero, que la rendición de cuentas, aunque tarde, es inevitable. Siempre acaba llegando en forma de multas, demandas o procesos judiciales. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Cuando el fracaso de una empresa nos expone a todos, a sus miles de millones de usuarios, ¿quién acaba pagando realmente el precio de todo?